¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Abraham Martínez. Isaac y Jairo Martínez están en la edición y los controles y les damos la más cordial bienvenida a este su espacio, su programa, su conversatorio, en donde con nuestros invitados platicamos, conversamos de algunos y muy variados temas. El día de hoy con un invitado más, y si llegaste aquí por recomendación de tu mamá, de tu vecino, de tu amigo, de la señora que te tiene en la frutería, o si llegaste aquí por error, casualidad o coincidencia, si en este momento estás esperando tu pedido de empanadas, gorditas, tamalitos o garnachas, acomódate, acomódate porque vamos a platicar. Bienvenidos. Bien amigos, estamos aquí nuevamente con ustedes y agradecemos mucho, apreciamos mucho el valor de su compañía. De verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros y con el gusto de siempre les invitamos a que nos sigan en las diferentes plataformas, en Spotify y en YouTube, que se suscriban si no lo han hecho, que le den me gusta a aquellos episodios que les hayan gustado, que les hayan interesado, que les hayan dejado algo de provecho y por qué no, que nos compartan, nos recomienden con sus amigos y claro que sí, que nos hagan llegar sus comentarios. Estamos prestos y dispuestos a recibirlos. Y el día de hoy me da mucho gusto estar aquí con este nuevo invitado y lo saludo con gusto a don Ricardo Villarreal. ¿Cómo está, don Ricardo? Bien, Bienvenido. gracias por la invitación y gracias por este tiempo que me permites. Hombre, muchas gracias a usted porque ya teníamos rato que no coincidían nuestras agendas, pero ya gracias a Dios pues ya pudimos coincidir y el día de hoy pues estamos aquí ya en formato de video porque lo habíamos invitado para la primera temporada y ahora pues ya con este nuevo formato pues ya lo podemos disfrutar más. Muchas gracias, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Y don Ricardo, yo recuerdo, los primeros recuerdos que tengo de usted fue pues a través de sus hijos, de Ricky, de Yadira, de Saraí, un saludo para ellos, porque pues los conocíamos más a ellos, aunque son más chicos que yo. Ricky estaba chiquito cuando yo lo conocí, ahora es un muchachón que ya me dobla la estatura, que no es algo tan difícil, pero al buen Ricky lo conocemos de hace tiempo, igual a las muchachas, y pues lo conocíamos a usted porque, pues son los papás de Ricky, de Yadira, de Saraí. Y pues me acuerdo de las reuniones en donde coincidíamos, a veces en bodas, 15 años, incluso hasta funerales. ¿Usted se acuerda más o menos? Sí, 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 cómo no. Yo creo que el recuerdo más cercano que tengo de ustedes, jóvenes con un poco más de edad, fue en los campamentos Sí. de Huachichil. Tenemos asistiendo ahí desde que Ricky cumplió la edad para poder estar en esos campamentos y ya pasaron 19 años. Y los recuerdo ustedes todavía solteros. Sí. Y vamos viendo y damos gracias a Dios porque vemos de una manera como el Señor a través de las generaciones nos va llamando a su palabra, Claro. a la obediencia y a la vida con Dios. Muchas gracias. Sí, no, pues son los recuerdos que tenemos de ustedes. Y para los que no conocen a don Ricardo Villarreal, ¿pudiera usted presentarse, decirnos una breve semblanza de quién es, a qué se dedica, quiénes integran su familia, cuántos años tiene de creyente, dónde se reúne, lo que usted quiera decirnos? Muchísimas gracias. Pues un servidor, Ricardo Villarreal. Yo tengo mi trabajo, soy empleado de una empresa de servicios. Yo reconocí al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador en el año 80, hace 44 años, a una edad de 14. Y vamos viendo a través del tiempo cómo el Señor va agregando a mi familia, como bien mencionaste, mis 3 hijos, mi esposa Gloria también, que ella no nos pudo acompañar ahora, pero igualmente es mi familia que comprende también de 4 nietos, de mi yerno Juan allá en Saltillo, y pues básicamente 44 años en el Señor, caminando con Él ante situaciones muy buenas, agradables, otras no tan buenas, pero es el tema que vamos a tomar el día de hoy, como cuando un hombre que reconoce a Dios puede tener una relación con Él y afrontar las diferentes circunstancias de la vida, llevando al contentamiento, a la gratitud a Dios, etc. Básicamente yo me congrego en la iglesia a la que se reúne en el nombre de Cristo en la colonia Ampliación Los Ángeles desde hace 22 años. Ahí estamos sirviendo al Señor desde ese lugar.
Básicamente es mis datos que les puedo compartir, los que se me vienen Ujú, ahora a la mente, pero esa es mi situación y claro. pues gracias por poder compartir un poco de todo esto. Pues gracias a usted porque en esta ocasión pues vamos a hablar de algo que pues que nos atañe a todos los creyentes, pero antes quisiéramos invitar a todos los que nos acompañan a que se echen un cafecito con nosotros o un refresco, un té, un juguito, de lo que ustedes quieran. En esta ocasión mi café traído desde la selva chiapaneca. No sé qué está tomando usted, don Ricardo. Eh, Agua purificada, Traída de los montes Himalaya, sí, porque aquí exactamente. consentimos a los invitados. Así es que acompáñenos con un cafecito porque vamos a platicar con don Ricardo acerca de un tema que si bien es muy amplio, mucho, muy amplio y muy general, pues nunca está de más el tocarlo lo que es la fe, De ¿no? acuerdo. La fe y pues pudiéramos empezar con definir qué es la fe, muy aparte de lo que dice pues, Hebreos, perdón, capítulo 11, que yo creo que muchos lo conocen, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo pudiéramos, aparte de eso, definir la fe, don Ricardo? De acuerdo. Creo que para tratar cualquier tema debemos tener primeramente su contexto justo para poder entender, porque simplemente definir la fe en un versículo es bueno, pero es mucho mejor ver su junta contextualización. Ujú, Vemos la evidencia de un Dios creador, dice la misma escritura, el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Vemos la evidencia, pero el hombre natural quiere ver a Dios de alguna manera, tener una experiencia con Él. La primera creación, sabemos por la palabra de Dios, desde el Génesis, que significa el inicio, cómo Dios creó todas estas cosas al hombre, a la mujer, pero Él les dio una instrucción precisa desde el huerto, una instrucción conforme a su palabra, y la palabra decía que no tomaran de un fruto que no les había prohibido porque el día que lo hicieran iban a morir. Esta mujer escuchó primeramente Eva, a una serpiente astuta, Satanás, que le engañó y le metió la codicia al decirle, sabe Dios que el día que comáis de este fruto seréis como Dios, y obviamente mintiendo. Después ella transgredió junto con su esposo, y entonces ese es el contexto. La palabra de Dios habla claramente con una instrucción precisa, pero estos hombres escucharon otra voz que no era la de Dios porque no actuaron con fe, ujú. de tal manera que ellos fueron expulsados y tenemos esta tremenda situación del hombre que hoy le queja, el hombre que envejece, se enferma, la separación física, las enfermedades, pues no es Ujú, nada que obra del mismo pecado que le separa de Dios. Entonces, si vemos desde este contexto, cuando vemos Hebreos capítulo 11, ujú. yo pensaría que Hebreos 11 no es una definición de la fe, sino lo que la fe hace en el hombre que efectivamente ha creído a Dios, le crea su palabra y vive confiado en ello. Entonces, si vemos desde este contexto, Ujú, pues Dios habla a través de la fe, dice que es la certeza de la que se espera, la convicción que es lo que no se ve, de lo que no se ve, pero realmente lo que puedo concluir con esto es que el hombre ahora que ha considerado a Dios la obra de Jesucristo que murió en forma sustitutoria para todo aquel que cree y se arrepiente, entonces a todos los que le recibieron, dice Juan capítulo 1, a todos los que le recibieron, a los que creen en su creen, nombre, le dio ese derecho de ser llamados hijos de Dios. hijos El de hombre puede Dios. decir con mucha facilidad, yo creo, pero el creo es un poquito tal vez no suficiente, sino Ujú, recibir. Y el nuevo recibimiento es en Cristo ujú, y en su contexto es que ahora el hombre tiene un acceso a Dios. Y dice la carta a los Efesios capítulo 2, un versículo del ujú. dominio de mucha gente, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Se gloríe. Entonces, ¿qué es la fe? El medio por el cual Ujú. nosotros aceptamos la obra de Dios en su Hijo Jesucristo y llegamos a una nueva relación con Dios basada en la fe y en la obra del Señor Jesús. Pudiéramos
¿Pudiéramos decir que la fe es el sinónimo de creer o creer es el sinónimo de la fe? Exactamente. Creer, la Biblia lo dice, a todos los que creyeron, a Ujú. todos los que le recibieron también, dice el Señor Jesucristo mismo. De cierto te digo, el que oye mi palabra Y y cree cree al que al me que me envió, envió. tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha Ujú, pasado de muerte a vida. Entonces, el creer son palabras que el mismo Señor Jesucristo utilizó, ujú. pero igual lo demuestra en Juan capítulo 1, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Porque Sí. creer, la Biblia es un poco dura, Ujú. cuando dice que aún los demonios creen y tiemblan. Es algo a lo que quería Exacto. llegar porque Sí. hay muchas personas que si uno les pregunta, Sí. ¿crees en Dios? Sí, claro que sí creo. Todos van a decir que sí. Pero pues ¿cuál es la diferencia? También Exacto. los demonios creen y aparte dice, y Y tiemblan. tiemblan. No nada más creen, o sea, eso hace, si lo analizamos bien, eso hace que incluso los demonios tengan como que un puntito más, ¿no? Porque no nada más creen, Exacto. tiemblan ante el Tiemblan. Señor Jesús. Los demonios son ángeles caídos Ujú, que creen tanto en Dios porque le conocen, pero ellos cayeron de la comunión con Él y tiemblan porque saben que a fin de cuentas su destino es un lugar donde ellos van a pagar ujú. esa desobediencia con Dios. Pero si volteamos a ver a la raza humana, Dios tuvo un especial aprecio que mandó a su Hijo Jesucristo, para que el hombre le crea, le reciba y viva con esa relación nueva que Dios ofrece. Entonces el creer es muy fácil que se diga, Ujú. pero creer y recibir es diferente porque el recibir pone en el trono a Dios como el Señor, no solamente como el Salvador, sino como el Señor también de nuestras vidas, porque ahora le creemos a Él, creemos su palabra y queremos nosotros también a través de la fe caminar junto a Él. Claro. En ese entendido, Sí, de lo que es creer y tener fe, sí, hay ocasiones en que, por ejemplo, pasa mucho en el ámbito de la ciencia, sí, por así decirlo, la parte de la teoría de la evolución, del origen del universo, etcétera, y que hay muchísimas teorías de cómo se generó la vida en la Tierra, etcétera, etcétera, y hay quienes dicen, a manera de burla, ¿no? Eh, Hacia los cristianos de que cómo puedes creer todo eso, que un Dios hizo las cosas como son ahora. Pero por el otro lado también hay quienes dicen, se necesita más fe sí, para creer lo que tú piensas, lo que tú crees que pasó respecto a la evolución, etcétera. Entonces, en ese entendido de lo que es el creer y la fe, pudiéramos decir que pues toda la gente tiene fe, pero la deposita en cosas falibles, ¿no? claro, Simplemente las religiones que hay en el mundo entero, pues que hay muchísimas, no tengo idea de cuántas hay, exacto. pero ellos depositan su fe en una creencia falible, en una creencia pues falsa, Definitivamente sin sustento. sin sustento, exacto. Hay teorías que suenan hasta un poco absurdas, como una generación espontánea, Ujú. como un gran estallamiento que se llama un Big Bang, Ajá, como una evolución. Y tú has dicho con mucho acierto, es una teoría. La teoría no es una ley. ajá, La ley de Dios, la misma evidencia de su creación, y es un ser tan perfecto que yo a veces pienso que es absurdo pensar que no hay Dios. ujú, Tú sabes que el mundo gira sobre un eje, pero si un grado de ese eje se desfasa, la Tierra desaparece. Dice la Escritura que en el Señor Jesucristo, Él es el creador de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. por el O sea, subsiste. tanta perfección, incluso los grandes pensadores, los grandes hombres de ciencia, Ujú. muchos terminaron creyendo. Albert Einstein simplemente. Sí, Terminan creyendo porque se dan cuenta que definitivamente hay una evidencia, la misma creación. Pero Dios también nos manda en el ámbito religioso. Ninguna religión nos va a llevar a Dios.
La única manera donde Dios nos llama directamente es a través de su palabra. Y hay que considerar una realidad. Vemos al Señor Jesucristo con hombres muy respetuosos. Un fariseo llamado Nicodemo. Ujú. Era respetado, era prominente, era muy reconocido en aquel lugar, pero llega a Jesús de noche y le dice pues que nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él, diciendo tú eres Dios. Ujú. Y entonces el Señor Jesucristo siempre le dice, tienes que hacer un nuevo nacimiento. Había otro hombre muy respetado, religioso, Pablo, que perseguía a los creyentes pensando que su religión le estaba llevando a algo que era conforme a lo que él debía obedecer, pero tuvo un día un encuentro con Cristo. Ese Nicodemo tuvo un encuentro con Cristo y dejaron de ser criaturas, o sea, hombres que Dios los creó físicamente para tener una nueva creación ahora en el Señor Jesucristo. Entonces, Ujú. la religión no nos lleva a Dios sino una relación por medio de la fe. Por Ujú. eso el tema tan importante de la fe. Y dirá el Sí, hombre, ¿cómo puedo llegar a Dios? La religión no la va a llevar sino solamente una relación personal a través de la palabra y reconociendo al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿cómo, cómo se puede acercar la gente que no tiene esa fe en Dios? ¿Cómo se puede acercar a Dios? Exactamente. El Señor, vuelvo a citar el versículo del Señor Jesucristo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no va a venir a condenación. ¿A cuál Ujú. condenación se refiere a la Biblia? Pues así como existe Dios, existe su justicia, y la justicia de Dios es que el hombre, en su condición natural, si no le ha creído a Dios, va a pagar la culpa del pecado. La paga del pecado es muerte. Pero lo hermoso del Evangelio es que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y usted dirá, bueno, pues aún los creyentes se van a morir, ¿sí? Físicamente sí. Ujú. Pero hay un segundo evento que se llama la eternidad. Y dice la Biblia, el mismo Señor Jesucristo a ese hombre fariseo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya se ha condenado por su incredulidad. Claro. Y el deseo de Dios es muy claro. Él no quiere que nadie perezca, sino que el hombre se arrepienta para que se reconozca pecador delante de Dios y acceda a la gracia, que es este regalo que Dios da. Ujú. Sí, digo, la escritura, como usted lo ha mencionado en varios versículos, es Sí, muy clara, muy explícita en que nuestro pecado nos separa de Dios así y es. no hay nada que nos pueda reconciliar con Dios más que el sacrificio de Cristo. Sí, La gracia que Él mostró al morir en una cruz por nosotros y solo eso, ¿no? Y es por eso que los hombres, a lo mejor en su afán de idear un camino alterno, sí, pues se crean este tipo de creencias, a veces hasta disparatadas, ¿no? Las exacto. religiones. Y por eso mencionaba, yo creo que muchas de esas personas, pues a lo mejor tienen una fe genuina en lo que están creyendo, Claro, pero es como, digo, es un ejemplo muy burdo, pero si yo creyera firmemente que a lo mejor que si yo caigo por alguna situación, caigo en la cárcel y yo creo vehementemente en usted, que usted me va a sacar de la cárcel, y usted va a decir, pues ¿cómo te voy a sacar de la cárcel? Si cometiste un delito, pues ahí te vas a estar, ¿va? Y yo creo firmemente en usted y deposito toda mi confianza en usted, pero usted no puede hacer nada para sacarme. exacto. Entonces, deposito mi fe en alguien pues que no me va a ayudar, que me va a fallar, que Sí, no, que pues simplemente que no es la persona correcta, ¿no? así es. Y muchas de estas personas genuinamente tienen fe en lo que creen, pero esa fe está mal depositada, porque Exactamente. pues dice el mismo apóstol Pedro, no mencionó que a quién iremos si Exactamente. solamente tú tienes palabras de vida eterna. Le dijo al mismo Señor Jesús, ¿no? Exactamente. Y cuando el Señor Jesús les preguntaba, a ver, ¿quién dicen? ¿Quién dicen que los demás que soy yo? Y ya pues le empezaron a decir, no, pues unos dicen que eres Elías, etcétera, etcétera. Sí, Bueno, ahora ustedes que están aquí conmigo, que hemos convivido juntos, que hemos pasado hambres sí, y todo lo que pasaron los discípulos con él,
¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Pues ello. Es Exacto. cuando ahora sí la pregunta se hace personal, ¿no? Y así como a cada uno de nosotros debemos respondernos quién es Jesús para nosotros, Claro que sí. en quién hemos depositado esa fe, Esa fe. esa confianza, que, yo creo que implícitamente todo ser humano tiene la necesidad de depositar confianza en algo o en alguien, pero pues a veces elegimos mal, ¿no? Exactamente. Y ahora del lado de los cristianos, don Ricardo, Sí. ¿cómo podemos demostrar esa fe que hemos depositado en Cristo? Exactamente. Si vemos el contexto de lo que le vimos hace un momento, pero quisiera hacer un paréntesis que es algo muy importante. El hombre muchas veces cree que se va a justificar delante de Dios, es decir, yo puedo ganar el favor de Dios porque soy un gran padre, un buen ciudadano, una persona que todos respetan. Y eso me han compartido mucha gente cuando les quiero compartir algo de la palabra. Dicen, Dios no me puede condenar porque pues yo soy una persona que ha hecho todo lo bueno delante de No los soy tan hombres. malo. Y dice el contexto de lo que leímos, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si la Biblia es clara que la paga del pecado es muerte, dice, por cuanto todos han pecado, porque no hay ni siquiera uno que no lo haya hecho. Entonces, qué desalentador sería decir, pues yo no nunca voy a llegar a Dios porque mis propias obras nunca me van a acercar a Dios. Las mejores obras del hombre son como trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces, dice, esta es una obra de gracia y no es por la obra que el hombre pueda hacerse porque tarde que temprano se va a equivocar y pecar, sino que es un don de Dios. Y ahora me refiero al creyente. Tú citaste ahorita muy bien dicho la situación de Pedro y su declarar en la fe en Jesucristo. Hay dos hombres, dos mujeres que estaban muy dolidas porque su hermano Lázaro había muerto. Ujú. Y después le dice ellas, Señor Jesús, si tú hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto. Y entonces el Señor Jesucristo le dice esa gran realidad. De cierto, perdón, la declaratoria que les hace el Señor Jesucristo, dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Sí? Dice la Biblia, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Mira. Y a los que viven y creen en mí, no morirán eternamente. Pero Ujú. me gusta mucho la declaración de estas mujeres cuando les dicen, nosotros creemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Entonces, ante esta situación, están hablando contra dos mujeres, no contra, sino con dos mujeres que efectivamente ellos declaran estas palabras que el Señor les dijo. Les dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y a los que viven y creen en mí, no morirán eternamente. Y entonces les hace esa pregunta retórica, ¿creen esto? ¿Y cuál fue la respuesta de estas mujeres contundentes? Sí, nosotros creemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Entonces, en esta convicción vemos dos mujeres creyentes y es lo que nosotros entonces podemos creer, que ahora en Cristo somos una nueva hechura, un nuevo nacimiento. Estamos revestidos de Él y no podemos ser como antes porque ahora tenemos a Dios y su Espíritu viviendo en nosotros. Y el contexto que les quería decir es porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces dicen, pero si no es por obra la salvación, sí, el hombre natural. Pero el hombre que una vez ha creído, como estas mujeres confían, y entonces vemos ahora que somos esa nueva hechura para que nosotros ahora andemos en obras en Cristo, ya no basada en mi capacidad moral, sino en el poder espiritual. Cuando el Espíritu de Dios, una vez que el hombre cree, tiene ese nuevo nacimiento al Espíritu de Dios y ahora las obras que le corresponden al creyente, buenas obras. No porque exalcen a Abraham o a Ricardo, sino porque exaltan al Cristo que le dio este nuevo nacimiento y ahora las obras que Dios preparó de antemano, andamos en ellas.
Y la gente dirá, pero ¿por qué los cristianos cambian tanto cuando han creído, verdad? Pues porque somos una nueva criatura, ya no somos los de antes, ¿no? Somos una nueva hechura y hay una evidencia. Ujú, Una cosa es vivir religiosamente y otra cosa es vivir en relación con Dios. ujú. Y esa relación, esa hechura, ese nuevo nacimiento, ese revestimiento, solamente Dios lo puede hacer cuando el hombre, a través de la fe, en arrepentimiento, se declara pecador, porque el hombre que no se declara pecador no puede acceder a la gracia porque simplemente reconoce que no ha pecado. Pero el hombre que dice, sí, efectivamente he pecado contra Dios, entonces el arrepentimiento me lleva a una situación donde recibo la gracia. Ujú. Dios ama al humilde, pero resiste al soberbio. soberbio. En un contexto le podemos decir, el soberbio no reconoce a Dios, pero el humilde que reconoce su condición llega a la fe, a la genuina fe que es en Jesucristo y se muestra también a través de su vida, no porque sus obras le van a salvar, sino porque sus obras ahora son en Cristo. Dice un salmo también, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Exactamente. Y precisamente lo describe como necio, ¿ah? Porque, y hasta dice, aunque vio su presencia en la creación, algo así, parafraseándolo. Eh, y ahorita mencionaba usted algo que es un común denominador que la gente que no es cristiana lo ve como que, oye, los cristianos ya una vez, primero trajeron una vida de desastre y ya una vez que se hacen cristianos, ya cambian y ya traen su Biblia y todo. Y lo vemos muy seguido en la gente que a lo mejor estuvo pues pasando por situaciones muy complicadas en lo familiar, a lo mejor con vicios, con una vida de desorden. Y una vez que llegan a Cristo, precisamente como nacen de nuevo, pues ya ahora sí que es un caminar muy diferente. Usted nos decía ahorita que tiene 44 años de cristiano. Cristianos. Y en esos 44 años, ¿qué tantas cosas no han pasado, don Ricardo? Tanto agradables como no tan agradables, pruebas, tristezas, pero alegrías también. Pero todo eso acompañado de un propósito que Completamente. Dios nos da a cada uno, ¿va? A las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. En este entendido, como creyentes, ¿es posible que aumentemos nuestra fe? Es correcto. Dios, una vez que en su gracia nos dio ese derecho de ser hijos de Dios, Dios da de su espíritu hablando a nuestro espíritu, nuestro ser interno, eterno, porque una vez que el cuerpo muere, el espíritu se va con Dios a los que creyeron y se van al tormento eterno a los que no creyeron. Y diremos, bueno, pues la vida cristiana será una teoría nada más, no es una gracia palpable. Yo hace 10 años perdí a mi esposa de un cáncer recurrente, de una metástasis. Terminó una condición muy triste, pero una fe tan fortalecida nos lleva a la esperanza. Y la esperanza, como dijimos, ¿qué hace la fe en el creyente? Le da certeza y convicción. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Y dice la Escritura que si nos consideramos extranjeros y peregrinos, sabiendo que nuestra ciudadanía está en los cielos, entonces nos abstenemos de las cosas que nos debían de la comunión con Dios, aunque batallamos, porque estamos en un cuerpo, pero tenemos a Dios en nuestra vida. Yo hace 2 años, en agosto fueron 2 años, iba solamente a una cita médica, me sentía muy mal, pues esa cita médica se prolongó por casi 3 meses. Después de tener un problema renal, se complicó con mis pulmones y con mi corazón y se me contaminó toda la sangre. Le decían a mi esposa, pues prepárese, su esposo tiene un 80% de terminar. Y ya en un mes después, llegué al hospital y me dice el médico urgenciólogo, internista, me lo dice con mucha tranquilidad, oiga, son las 2 de la tarde, ¿lo entubo ahorita o en la noche ya no amanece? y yo pensaba, egoístamente tal vez, le dije a mis hijos, no, pues llévenme a mi casa y ahí termino yo, porque yo sé a dónde voy. ¿No? Y hablamos con mis hijos, con mi esposa, nos dio esa conclusión, aceptamos la entubada, tengo aquí una cicatriz, donde estuve 4 días entubado,
Y el doctor me dice, despídase, como diciendo, a lo mejor ni se levanta. Pero aprovechamos, la fe también te lleva testimonio, porque delante del doctor escéptico, que estaba desesperado porque le pedí unos minutos para despedirme de mi familia, cantamos un par de himnos, y me dirigí a mi familia, pero más bien al doctor diciéndole, y si moremos, para Él morimos, y si vivimos, para Él vivimos, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces la fe, en una situación extrema, se prueba como el oro, dice la Escritura, aunque por fuego, pero que se haya dado una alabanza al Señor. Entonces la fe te lleva también a testificar, a tener la certeza, y esa es la gran esperanza que el Señor da. El hombre a veces tiene temor, que me espera después de morir. Al que muere sin Cristo, la paga del pecado eterna, y la tremenda dicha que dice el Salmo 16, en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Y dirán, pero entonces el cristiano tiene su fe terminada, ¿no? Tiene esa relación con Dios, pero los mismos discípulos le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y aumentar la fe, el creyente la podemos hacer conforme nos involucramos a la palabra, conforme la creemos, conforme la vivimos, como digo, llenos de muchos errores, pero la gracia del Señor nos reviste y nos hace ver a través de la palabra y nos da una perspectiva diferente de la vida, como diciendo, la vida está en el cielo. Estamos de paso. Somos peregrinos y extranjeros, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y esa es nuestra confianza, y eso es lo que la fe hace por el creyente, la certeza de lo que se espera, la convicción que no se ve. No es una definición de la fe, es un efecto en el creyente que genuinamente ha creído en Dios, no en sus obras, no en su religión, sino en esa relación por medio de la palabra. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Sobre todo eso que menciona, que es una fe depositada en la Biblia, que es lo que el Señor quiere para nosotros, no en nuestra religión, si se le podemos llamar así, o no en nuestra iglesia, o en un pastor, o en un líder, o en ciertas personas, ¿no? Sino que nuestra fe está puesta en Cristo Jesús, el que puede darnos el propósito para lo que estamos aquí, ¿no? Porque estamos de paso, como usted dice, y pudiéramos también deducir que esas cosas que nos hacen acrecentar nuestra fe, pues también son las pruebas, ¿no? Las pruebas, y son necesarias. Sí. Porque si todo te va bien, entonces, pues, ¿para qué a Dios? Todo me va bien, ¿verdad? Entonces, pues, ¿dónde está la gracia? Le dijo al apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí. Y no es que todo lo puedas como diciendo, ya soy muy poderoso, no. Dios me da la gracia, su palabra, su espíritu, el ejemplo del Señor Jesús para decir, todo lo puedo en Cristo porque Él es el que me fortalece. Ya no caminar solo, sino caminar con la gracia de Dios al hombre que le ha creído. Sí, claro. Y esto es lo que confunde mucho a veces al hombre. Vemos, como dije el contexto, aquellos hombres, el hombre y mujer, Adán y Eva, que estaban en el huerto, escucharon la voz de Dios, pero quisieron escuchar otra voz que les traía tal vez algo que a ellos les atraía, la codicia de sentirse como Dios. Mas sin embargo, hoy en día dirán, ¿y esto sucede actualmente? Sí. Cuando el hombre solamente oye lo que puede ser tangible, sus proyectos, sus ambiciones, sus anhelos, pues puede decir, están escuchando esa voz que no le lleva a Dios. Y en cambio, el hombre que decide, pues realmente yo le quiero conocer, Dios utiliza su palabra para que el hombre ahora tenga esa relación restituida. El hombre arrepentido, considerándose pecador, para que llegue la gracia de Dios revistiéndole una vez que ha creído. ¿Qué voz escucharemos? Es la pregunta que hoy hacemos. Sí. Al que no ha creído, sepa que lo temporal, dice la Biblia, nada hemos traído al mundo y seguramente nada habremos de llevarnos. Pero sí nos podemos llevar algo hermoso, que es una relación con Dios desde el momento que creemos hasta una eternidad. Ese es el don de Dios. Pero ¿cuál es el medio? La fe. Y hay que ver cuál es la genuina fe. La que confía en la palabra, la que espera, la que cree y la que experimenta.
Y estamos a tiempo, ¿no? Mientras estemos con vida, estamos a tiempo porque habrá quienes dicen, pues es que yo no a lo que hemos escuchado no he tenido la fe en Dios como realmente es, pues está a tiempo de Claro, depositar su fe como debe de ser. sí, Y aquellos que a lo mejor piensan como los apóstoles, pues yo quiero aumentar mi fe. claro, Bueno, pues prepárense porque pueden venir pruebas, pueden venir claro. más problemas, pero a la vez todo esto, dice la Escritura, que todas las cosas ayudan a bien A los que a le los aman. que aman a Dios. Entonces todo este entrenamiento pues Claro, va a ser para fortalecernos, ¿va? exactamente. Y es ahí cuando vemos realmente si tenemos la fe bien depositada o somos débiles también, ¿verdad? Sí, ¿no? No, completamente esa es la situación que debe de regir no solamente nuestro pensamiento. Dice Dios, la palabra, la paz que Dios da, guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Ujú. Y el creyente que un día nos llegue la prueba, podemos experimentar la realidad de Dios y cómo podemos estar nosotros confiados en que Dios tiene su propósito, tiene su tiempo, tiene sus maneras de tratar aún con los creyentes. Veíamos a hombres de la fe en de Hebreos 11, dice que algunos estuvieron errantes, Ujú. otros fueron encarcelados, otros fueron desmembrados, dice, Sí, aserrados, aserrados, dice. pero dice que su fe dio testimonio Ujú. de que eran hijos de Dios. Y para el creyente, dice la palabra también en Hebreos 11:6, sin fe es imposible Posible agradar a agradar a Dios. Dios, porque es necesario que el que le cree, crea que le hay, y Ujú. que es galardonador de los que le buscan. Ujú. Entonces, para el creyente, pues hay que ver entonces, sí, nuestra fe probada, pero dice, la fe es probada en alabanza a Dios. Y entonces es lo que debe de motivar nuestras vidas. Bueno, y hablabas tú del tiempo, Ujú. ahora me refiero al que está buscando a Dios. Dice Isaías 1:18, dice, si vuestro pecado fuere rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Blanca lana. Y dice también Isaías, buscar a Dios mientras Mientras, puede ser ujú, hallado, llamadle, entre tanto tanto que está está cercano. cercano. Ujú. Dios le da un tiempo al hombre de límite de su habitación, su cuerpo, le da un límite de tiempo para vivir, pero en ese tiempo es cuando Dios atrae al hombre para tener una relación permanente, eterna, dichosa con Dios. Sí, porque a veces pensamos que tenemos el tiempo asegurado. Y a Exacto. aquellos que no han recibido a Cristo dicen, "Ah, eso lo dejo para cuando ya esté viejito, Sí, para cuando ya esté más grande". ¿Y cómo sabes que vas a llegar a sí, viejo? ¿Cómo sabes siquiera si vas a despertar mañana? Y para los creyentes que, bueno, es que no soy tan ferviente, no soy tan entregado, mañana me entrego, o el claro, próximo año, primero que pase mi promoción en el trabajo, primero que termine mis estudios, ¿quién nos asegura? exactamente. Y eso también hace al creyente priorizar. El creyente que está en la palabra, en oración, en comunión con Dios. Decía el apóstol Pablo, hablando de sus títulos, Ujú. hebreos de Hebreos, en cuanto a la ley fariseo, irreprensible en su religiosidad, Sí, pero todo él era basura, él con mismo tal de lo alcanzar dijo. a Cristo. Y si el creyente pensáramos de esa manera, yo no estoy diciendo que no trabajemos ni nos esforcemos, pero sí que no sea nuestro Dios que nos separa, el Ujú. Dios con D minúscula que nos separa con el D mayúscula, Claro, que es nuestro Dios, el Dios de la Biblia. Entonces, así yo creo es, que sí, el creyente es un llamado priorizar, claro. para priorizar y para realmente ver a la luz de la palabra que Dios quiere en nuestro corazón, nuestra vida, nuestras fuerzas. Amarás al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón y por consecuencia al prójimo. Pero Ujú. decía, cuando yo estaba jovencito, cuando me hablaron del Evangelio que decidí, decía el predicador, tenemos todo que ganar y nada que perder. Ujú. Y yo creo que Sí, la verdad es que sí. es una relación, es una verdad. Dios es real, es el mismo Dios de hace Ujú. 44 años cuando le conocí Sí. y con el que voy a habitar eternamente. Yo que me faltó un poquito para estar con Él. Oró muchos hermanos, muchas Sí, sí, iglesias, recuerdo mucha muy bien. gente y pues Dios nos dio la oportunidad y
no queremos dejar esta oportunidad para a través de este medio animar a la gente que está buscando a Dios, le haga con una fe correcta en la palabra de Dios, y también al creyente que tarde que temprano va a llegar la prueba, la tristeza, la desesperación. Podemos ser también de alguna manera que no nos sentimos satisfechos en ocasiones, frustrados, pero Dios se encarga de trabajar con nosotros y nosotros también en nuestra fe confiamos en su palabra, la hacemos nuestra y damos testimonio de ella, porque también somos testimonios vivos de la fe en Jesucristo. Claro. De verdad, muchas gracias, don Ricardo, por estas palabras que nos da. Siempre es bueno regresar a las bases, Claro. siempre es bueno recordar qué nos trajo aquí para depositar nuestra fe en el Señor Jesús, el autor y consumador de la fe, como dice la Escritura. Así es. Y pues esperemos que esto sea de bendición para los hermanos y para aquellos también que no han recibido a Cristo. Y pues gracias nuevamente, don Ricardo. Una última palabra para aquellos que nos escuchan. No, pues muy agradecidos que me han invitado. Damos gracias a Dios por su palabra y que este no quede solamente como una reflexión, sino como una realidad. Uh-huh. Usted que busca a Dios, búsquelo de todo corazón, en pleno arrepentimiento y buscando su gracia y el recibimiento del Señor Jesucristo. Y repito, los que hemos creído, digamos como los discípulos, humildemente: Señor, aumentanos la fe, y digamos como el apóstol Pablo: ¿qué quieres que yo haga? Uh-huh. En la palabra lo vamos a encontrar. Así es. Muchas gracias. Como dijo hace ratito, tenemos todo que ganar, nada que perder. Exactamente. Muchísimas gracias. No, pues gracias a usted, don Ricardo, y de verdad, gracias amigos por haber llegado hasta aquí. Les agradecemos el placer de su compañía. No se pierdan el próximo episodio porque hasta entonces también vamos a platicar. Hasta luego.